Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Están bien? Gracias, chicos. Quiero compartir y seguir compartiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Como repetimos, estamos con el plan de lectura bíblico, con los libros. ¿Con qué libro estamos ahora? No, pero ¿cómo se llaman estos libros que estamos leyendo? Los libros históricos. Y justamente relatan eso. Hay algo importante que ustedes tienen que saber, que la Biblia, los libros de la Biblia, no están ordenados cronológicamente. ¿Sabían eso, no? Los libros de la Biblia no están ordenados cronológicamente. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo ahora Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, después vamos a leer Crónicas, Reyes, y por ejemplo van a ver que hay cosas similares. Por ejemplo, entre Crónicas y Reyes hay cosas similares porque están relatando acontecimientos del mismo tiempo. Y después vamos a leer más adelante los libros proféticos. Y de repente los libros proféticos, lo que escribieron los profetas en esa es la misma época que nosotros ya leímos de Samuel, de Crónica, de los Reyes. ¿Se entiende? ¿Y quién me puede decir los libros de la Biblia hasta 2 Samuel? Se lo van a aprender, ¿eh? ¿Quién? A ver, ¿quién se anima? Vamos, hermano, colaboren, seamos cuerpo. ¿Quién se anima? A ver, aunque sea que empiece. Sí. Josué, Jueces. No, faltó una. Ruth. Josué, Jueces. A ver, lo decimos todos juntos, ¿les parece? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Escuché primera de Ruth y segunda de Ruth? No. Bueno, estamos bien, estamos avanzando. Yo les pido oración, hermanos, porque el Señor, yo les comenté el domingo en la predicación que el Señor puso en mi corazón, me habló directamente el Espíritu en mi corazón ¿se acuerdan que yo comenté que en el retiro que tuvimos de la convención, yo estaba orando con uno de los misioneros y en ese momento de oración siento que el Espíritu Santo me dice, o siento de parte del Espíritu que dice que la palabra corra. Eso, que la palabra corra. Y a mí me quedó en la mente esa palabra, aunque el misionero estaba orando por mí, y bueno, no sé si fue falta de respeto o no, pero yo dejé de escucharlo ahí y empecé a recibir palabras, versículos, ¿viste? A tener una tormenta de ideas en mi cabeza de que la palabra corra. ¿Qué es eso que la palabra corra? Y decía el Señor, en su palabra misma, dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual la envié. O sea, como que la palabra está en acción, está caminando, está yendo, está viva, ¿no? Y ahí la palabra dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y esa palabra me empezó como a atormentar hasta el día de hoy. No puedo dejar de pensar en que la palabra corra, que la palabra corra, que la palabra corra. Y el Señor me empezó a mostrar que la palabra de Él... ¿Dónde está la palabra? La ponemos en los templos, acá está la palabra. En nuestras casas está la palabra, quizás tenemos cuadritos, tenemos la Biblia, tenemos libros que hablan de la Biblia. Tenemos un montón de cosas, ¿no? La palabra por ahí está en alguna radio, en algún canal de televisión. Pero ustedes salen a la calle, ¿está la palabra en la calle? Cuando van a la facultad, van a la escuela, van al trabajo, ¿está la palabra ahí? ¿Dónde está la palabra? Y el Señor me mostraba que la palabra está como encerrada. Y me acordaba lo que decía Pablo, ¿viste? Aunque él estaba encarcelado, dice, la palabra no está presa.
Y bueno, ya les digo, se me venían un montón de versículos. Y bueno, yo dije, tenemos que hacer algo como iglesia, como pueblo de Dios, para que la palabra corra. Y enseguida el Señor empezó a poner un montón de cosas en mi corazón para hacer. Yo sé que quizás a ustedes se le van a ocurrir un montón. Lean el boletín que va a salir el domingo. Ahí yo explico todo esto que el Señor puso en mi corazón para hacer. ¿O ya está? Mirá qué bien, un aplauso, muy bien. ¿Lo podés repartir? Sí, Guillermo. Sí. Sí. No, justamente iba a decir eso, porque digo, sí. Justamente venía esto, ¿no? Que yo digo, hay organizaciones que tienen este ministerio de distribuir la palabra, como Gedeones, como sociedades bíblicas. La misión de ellos es distribuir la palabra. Y bueno, y saben que justamente hablé con el gerente de sociedades bíblicas, y también, bueno, podríamos coordinar un esfuerzo en conjunto, ¿no, Guillermo? Para hacer un evento, un movimiento, una campaña, no sé cómo llamarlo, para que la palabra se distribuya. Pero no solamente que la palabra se distribuya. Yo hablé con sociedades bíblicas por folletos, Biblias, podemos potenciarlo con los Gedeones y conseguir material, pero con texto bíblico nada más. ¿Se entiende? No que sean, lo que el Señor me pone en el corazón, no que sean cosas nuestras, expresiones nuestras o palabras nuestras sobre la Biblia o sobre Dios, sino que sea palabra, solamente palabra. Y por ejemplo yo pensaba, decía, bueno, hacemos stickers y pegamos stickers por todos lados, pero con versículos bíblicos. ¿Viste? Por ahí nosotros tenemos ahí bien Jesús transformación y vida, que está bien, pero qué bueno sería tener un versículo bíblico. Qué bueno sería que estás en la parada y hay tantas cosas pegadas, pero entre todas esas cosas pegadas que haya un sticker con un versículo bíblico. Y viste, la palabra es viva. Y la palabra le va a hablar a la persona que lo lea y la va a perseguir esa palabra. Y yo creo que, no sé cuánto esperás el micro, viste, pero hay veces que esperás mucho tiempo. ¿Cuántas veces la va a leer esa palabra? ¿Cuánta gente la va a leer? De repente subís al micro y quizás no son cosas legales que estoy diciendo, pero subís al micro y detrás del asiento un sticker con otro versículo bíblico. Y te bajás del micro y vas caminando y hay un mural pintado artístico con un versículo bíblico. Hermano, yo voy por acá por 67 todos los días que salgo de acá, voy para casa. Y ahí en la iglesia donde tiene cosas, tiene unos murales gigantes con el Papa, con María Teresa, y tienen frases que ellos dijeron. Y yo digo, ¿y la palabra? Ahí en 31, ahí por donde está nuestro negocio de artículos de peluquería, hay una pared, un paredón en los talleres, ¿viste? Paredón blanco pintado por la municipalidad, y la municipalidad convoca artistas a que hagan un mural ahí. Y nosotros no estamos ahí, ¿viste? Digo, ahí tiene que estar la palabra. Hagamos afiches, folletos, no sé, hagámonos remeras. ¿Te imaginas una persona, está la parada al micro, versículo bíblico, sube al micro, versículo bíblico, se baja al micro y hay un afiche, sigue caminando, hay un mural, va caminando entre la gente porque yo soy un montón de gente con remera con versículos bíblicos, está parada en la esquina esperando el semáforo y ve autos que pasan con versículos bíblicos. De repente un día está en la casa y le golpean la puerta de la casa y dice, mire, le venimos a entregar esta porción de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? La palabra está viva, está corriendo, que la palabra corra, que la palabra esté en la calle, que la gente la lea. Nosotros la leemos en los cultos, en la casa, y está bárbaro en los grupos. Pero qué genial sería que la palabra corra por todos lados. Que se inunde la ciudad, el barrio, con la palabra. Va caminando esta persona misma que la están persiguiendo y de repente ve un montón de casas con versículos bíblicos en la puerta de la casa. Porque Deuteronomio 6, ¿qué dice? Y enseñarás esta palabra que yo te mando hoy a tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino. Y también dice, y la escribirás en los postes de tu casa. Está bien en la casa, pero también en la puerta, dice, de tu casa. ¿Viste? Dice en la puerta. Yo lo leía, dice, en la puerta, dice. No dice en la ventana, adentro o en la cocina, en la puerta de la casa. Qué bueno sería que identifiquemos todas nuestras casas con versículos bíblicos en la puerta.
¿Está bien? Sí, yo no. Ah, sí. Uy, sí, sí, sí. Ah, mirá qué buena. Para distribuirlo nosotros, sí. Estaría buena. Bueno, y en todo esto hablé con el de Sociedades Bíblicas. El de Sociedades Bíblicas se entusiasmó, se cebó más que yo, ¿viste? Claro, y él se maneja a otro nivel, ¿no? Porque él es gerente de, no sé, de sociedades acá en Argentina, ¿viste? Y entonces él me empezó a decir, no, mira, vamos a hacer folletos con porciones bíblicas. Porque yo le dije, estamos haciendo un logo con Leo que diga que la palabra corra y abajo en inglés, that the word spread, que la palabra corra. Un logo y esas dos expresiones, en español y en inglés, porque esto va a desbordar, hermano, se va a ir a todos lados. Y entonces yo le comenté al de Sociedad Bíblica y me dijo, sí, y vamos a hacer Biblias que digan así, y vamos a mandar a imprimir a China, me dice, que es más barato. Bueno, la cuestión es que se reprendió y me dijo, mandame el proyecto. Yo lo escribí y se lo mandé. En medio de todo esto, me llaman por teléfono al celular, envío llamada perdida, una llamada de Buenos Aires, un mensaje que me dice, Pastor Andrés, soy Martín de Bíblica Argentina. Dice, lo quiero contactar porque viene Enrique Baldión, que es el presidente de Bíblica de Latinoamérica, y viene para Argentina y quiere juntarse con usted, me dice. Yo, ¿qué es esto? Este Enrique Baldión es el presidente de Bíblica, que es una organización que el lema de ellos es que las vidas sean transformadas por la palabra. Y distribuyen Biblias, palabras, porciones bíblicas, ¿viste? Y yo lo encontré cuando fui a la cumbre de UBLA en Miami. Lo saludé nada más. Hasta me regaló un libro y qué sé yo, que no lo pude traer porque tenía exceso de peso en la maleta. Y nada, quedó ahí la cosa. Y ahora viene él para acá y se quiere juntar conmigo. ¿No le parece demasiado casualidad? Entonces yo ya voy con el proyecto con este plan de lectura bíblica que nosotros estamos haciendo, me lo están pidiendo de todos lados. Y Laura me dice, es un plan de lectura bíblica, ¿viste? Que aparece por todos lados. Pero el Señor está queriendo hacer algo con la palabra. Este Enrique Baldión, él dio una estadística espantosa. Se hizo una encuesta en varios países de Latinoamérica con respecto a la palabra de Dios, de una forma anónima. Y se encontraron que en Latinoamérica 700 personas dejan de leer la Biblia por día. 700 personas en toda América Latina dejan de leer la Biblia, o sea, abandonan la lectura bíblica por día. Hicieron una encuesta de qué predicaban los pastores y también escalofriante las cifras que dan, no me acuerdo del porcentaje bien, pero un porcentaje muy alto. La encuesta la hicieron no a los pastores, porque los pastores por ahí dicen, no, si yo predico la Biblia, predico la palabra, pero la hicieron entre la gente. ¿Qué predicó tu pastor el domingo pasado? Y predicó sobre temas, diferentes temas, pero un porcentaje muy alto dijo que no, el pastor usó un versículo bíblico, pero no hizo referencia al versículo bíblico, sino que habló del tema que tenía que hablar. Por ejemplo, de liberación, de prosperidad, de sanidad. Y usó el versículo bíblico para hablar sobre ese tema. Terrible. Entonces ellos están queriendo hacer una campaña para volver a la Biblia, volver a la palabra. Yo digo, hermano, tenemos que orar mucho por esto. Yo ahora el jueves de la semana que viene me voy a encontrar con este Enrique Baldión, así que les pido que me acompañen en oración para ver qué es lo que el Señor quiere hacer con esto, ¿no? Y bueno, y ver qué es lo que nosotros vamos a hacer en respuesta a esto que el Señor quiere hacer. ¿Ustedes estarían dispuestos a salir a que la palabra corra? ¿A que la palabra sea distribuida? No sé. Hay que hacer una revolución con la palabra. Exactamente, hay que hacer una revolución. El otro día, hablando con uno de los pastores, me decía, dice, fíjate que vieron que hoy está esta manifestación de Ni Una Menos, ¿no? Y dice, nosotros no estamos en ningún lado, no estamos reclamando nada, no estamos haciendo... Y yo creo que
En realidad, más que reclamar o hacer las cosas que hace la gente, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo que Dios nos manda. ¿Por qué no salimos a la calle a publicar la palabra? Eso es lo que va a traer transformación. Porque ¿qué trae transformación a esta sociedad? Que se haga una manifestación. Está bien que nos manifestemos, estoy de acuerdo en que no haya más violencia de género, que no se maten más a las mujeres. Hay que tener ojo porque detrás de esta campaña hay otros temas que nosotros vemos no estamos de acuerdo porque no son cosas que Dios quiere, como por ejemplo el aborto, la libre elección de la sexualidad. Todo detrás de esta campaña que se llama Ni Una Menos está esto, sobre la sexualidad, el aborto, que la mujer es dueña de su cuerpo, que el hombre no es dueño de la mujer, etcétera. Pero nosotros ahí, bueno, hacemos bastante agua. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer, hermanos? Publicar la palabra, predicar la palabra, que la palabra corra y sea glorificada transformando vidas. Y eso es lo que va a traer un verdadero cambio a la gente, a la sociedad, a las familias. Amén. Entonces, el domingo pasado, ¿se acuerdan que predicamos y hoy estuvimos orando sobre este tema? Que la palabra escaseaba, ¿se acuerdan que decía ahí, ¿por qué Dios lo llama Samuel? Y la palabra escaseaba. Y Dios lo levanta a Samuel como profeta. ¿Profeta qué es? Anunciador de la palabra de Dios. Dios quiere hablar, Dios quiere decir algo. Y nosotros lo estamos privando a Dios de que hable al pueblo, de que hable a la gente, de que hable a las personas, de que hable a las familias. ¿Por qué? Porque lo tenemos la palabra solamente encerrada acá. Saquemos la palabra a la calle. Aunque sea un versículo bíblico, hermanos, hemos escuchado testimonio de los gedeones y hemos visto testimonio de los gedeones que por leer el Nuevo Testamento, por leer la porción bíblica, se convirtieron, fueron transformados, cambiados. La palabra tiene poder de verdad. Amén. ¿Lo creen? Así que después, ahí tienen el boletín, tienen toda la información, tienen los artículos que hemos estado escribiendo y compartiendo. Y como decimos, esto es un material que no podemos desperdiciarlo, aprovechenlo. El Señor está edificando su iglesia y esta es una herramienta. Amén. Ahí atrás de todo tienen, si quieren anotar ahora, lo que yo voy a compartir. Y ya creo que casi que prediqué, ¿no? ¿What? Bueno, el domingo, hablé sobre el llamado de Samuel y ahora vamos a ver un poco a dos reyes que fueron fundamentales en la historia de Israel, que son Saúl y David. Y de ahí después empieza toda la cuestión de todos los reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, muy bien. ¿El segundo rey? David. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre el reinado de Saúl y el reinado de David? Muy bien. Vieron que, por ejemplo, un punto para tener en cuenta. ¿Por qué Dios levanta a Saúl como rey? Porque el pueblo decía, queremos rey, queremos rey. Hicieron una marcha, cortaron la autopista con queremos rey, queremos rey. Le hicieron un piquete a Dios. Y Dios dijo, bueno, ¿quieren rey? Les voy a levantar un rey. Saúl fue el primer rey, el rey que pidió el pueblo. Pero David fue diferente. ¿Por qué? Porque a David lo pone Dios y lo llama Dios a que sea rey. El rey que Dios le da al pueblo. Saúl fue el rey que el pueblo pidió. Y David fue el rey que Dios quiso poner. ¿Está bien? Ahora, a mí lo que me llama la atención, vamos ahí a la palabra. 1 Samuel, porque tengo mucho texto bíblico y poco tiempo. 1 Samuel 10, del 6 al 8. Miren este tema, ¿no? Cuando Saúl es elegido rey y ahí Samuel le empieza a profetizar de parte de Dios lo que va a pasar. Dice, entonces el Espíritu de Jehová, 1 Samuel 10:6, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
¿Qué es mudado en otro hombre? Que vas a ser transformado, vas a ser otra persona. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo, le dice. ¿No? ¡Qué tremendo! Haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. ¡Wow! Yo dije, Señor, yo quiero eso para mi vida. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y haz lo que quieras porque Dios está con vos. El Señor está con vos. Evidentemente, la unción de Dios estaba sobre su vida, porque después dice, ¿no? En 1 Samuel 15, un poquito más adelante, Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Nosotros vemos acá la unción de Dios es el Espíritu de Dios, derramado sobre la vida de Saúl. La unción del Espíritu Santo fue derramada sobre la vida de Saúl y pasó esto, que Saúl fue transformado en otra persona y él empezó a profetizar con otros profetas, ¿se acuerdan? Una compañía de profetas que iba por ahí y Saúl empezó a profetizar con ellos. O sea, que podemos decir que Saúl estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno de la unción de Dios. Dios estaba con él para hacer lo que él quisiera. Todo lo que le viniera a la mano para hacer, hazlo porque Dios está contigo. Pero ¿qué pasó? Samuel le dice esto a Saúl, fíjense. Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo. Ahora pues, ¿qué le dice? Hablando de palabra, ¿no? Está atento. ¿Está atento a qué? A las palabras de Jehová, de Dios, del Señor. Está atento. Hey, yo te lleno del Espíritu Santo. Tu vida es transformada. Pero ojo, tenés que estar atento a la palabra. Ojo, está atento, como un condicionante, ¿no? Está atento a la palabra, como una alerta. Decir, bueno, tu vida fue transformada, fue cambiada, fuiste lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes fueron ungidos por el Señor? Y sienten que Dios está con ustedes y ustedes se han sentido muchas veces que Dios está avalando, abriendo puertas, allanando caminos para alcanzar un montón de cosas. Yo siento que el Señor está conmigo. Otras veces no lo he sentido. Otras veces sentí y dije, me parece que tengo que volver un poco para atrás y ver dónde me desvié del camino para encaminarme otra vez. Pero Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Ustedes saben qué pasó, no vamos a leer toda la historia. ¿Qué pasó? Dios le da una orden después de esto que le dice Samuel. Está atento a las palabras de Jehová. Y Dios le habla y le dice, andá y destruí a los amalecitas y destruí todo. Y no toques nada de ellos y destruí todo, que no quede absolutamente nada. ¿Y ellos qué hicieron? Ustedes ya conocen la historia. A mí me llama la atención lo que le dice Saúl. Después cuando Samuel le reclama. Evidentemente dice, él le tuvo miedo al pueblo, porque el pueblo le empezó a decir, no, pero no vamos a matar esto, no vamos a matar el otro. ¿Y por qué? Viste, a veces la democracia no funciona en todos lados. Cuando Dios da una orden, no hay democracia que valga. El pueblo, para el pueblo que es de pueblo, no. Para Dios lo que es de Dios. Y Dios dijo, no traigan nada. Saúl como rey no tenía que hacerle caso al pueblo, tenía que hacerle caso a Dios. ¿Está bien? A veces nosotros nos confundimos pensando que Dios nos puso para hacerle bien a la gente, pero Dios nos ha puesto para que le hagamos caso a Él, sea que le haga bien a la gente o no. Tranquilos. Dios nos envió a predicar el Evangelio, como dijimos, a que la palabra corra y sea glorificada, que las vidas de las personas sean transformadas, pero siempre bajo los lineamientos de Dios. Nosotros por la gente no podemos desobedecer a Dios. ¿Está bien? Eso es lo que le pasó a Saúl. Él desobedeció a Dios por hacerle caso al pueblo. ¿Y qué pasó? Saúl, cuando se ve confrontado por esta verdad, porque le dice, lo primero que le dice, ¿viste? Cuando uno tiene cola de paja, Samuel cuando le dice, ¿por qué no hiciste? Lo primero que le dice cuando se encuentra con Samuel, él le dice, cumplí la palabra de Dios, le dice. ¿Vieron? Lo primero que le dice Saúl,
Y Samuel no le había dicho nada todavía. Pero él ya venía, ya cumplí, ¿viste? Yo no fui, ¿viste? ¿Pero quién te dijo algo? Y él dice, ¿cómo que cumpliste toda la palabra si, qué es bramido de oveja que escucho? La cuestión es que él le dice, no, trajimos lo mejor para sacrificarlo a Jehová, para hacer un culto de adoración, para dar testimonio era, ¿eh? ¿Y qué le dice Samuel? Fíjense, 1 Samuel 15, 22. 15, 22, sí. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? A veces los sacrificios, el ministerio parecería que justificaran el hacerle caso a Dios. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que un culto de adoración. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. O para que no seas rey, le agregué el más. Ahora, ¿qué es lo primero que le dice en el capítulo 15, el versículo 1? Está atento a las palabras de Jehová. ¿En qué faltó Saúl? Tú desechaste la palabra. ¡Wow! Y como consecuencia fue quitado el reinado sobre él. Y al final, del capítulo 15, en el versículo 35, dice... Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y en el capítulo 13 anterior dice, en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Se dan cuenta cuál es el punto? ¿De qué sirve la unción sin la obediencia? La unción no da obediencia. La unción da transformación, cambio, da poder. La unción te hace pleno. Dios está con vos. Pero la obediencia es algo del corazón. Donde vos tenés que tomar una decisión y estar dispuesto con esa unción que Dios te dio a hacer en obediencia lo que Dios te manda. ¿Y qué es lo que Dios te manda? Lo que está acá en la palabra. No hay otra cosa fuera de la palabra, o adelante de la palabra, o al costado de la palabra, o alguna interpretación, alguna idea personal, como Saúl, que dijo, yo hice todo lo que Dios me mandó. Interpretando que conquistó, sí, a los amalecitas, los mató a casi todos, ¿viste? Como que cumplió en parte. Pero no era completa la obediencia de Saúl. ¿Por qué? Porque él interpretaba que no era para tanto. Yo creo que hasta él pensó, Dios no me va a castigar por esto porque en realidad hasta estoy beneficiando el culto porque estoy trayendo animales para sacrificar. ¿Viste? A veces nosotros hacemos nuestras propias ideas en la cabeza de lo que es Dios, de lo que Dios piensa, de lo que Dios quiere. Hacemos nuestras propias ideas de los mandamientos de Dios, de lo que Dios está mandándonos a hacer. Y vivimos nuestra vida como nosotros nos armamos en la cabeza esa idea. Y Dios nos unge y nos llena de su Espíritu Santo. Pero Él espera más que nada. No tanto sacrificio, no tanto culto de adoración, no tanto darle a Dios o servir al Señor, sino que se le obedezca. Y ahí me llama la atención porque dice, habla de la rebelión, que es como pecado de adivinación. Y también mete a la idolatría al mismo nivel que la obstinación. Obstinado en hacer lo tuyo, ¿viste? Si entendiste lo que se te dijo, ¿por qué no lo hiciste? Por obstinado, por cabeza dura,
por cerrado, por no querer dejar entrar la palabra. Espero que el Señor transforme nuestra obstinación en obediencia, porque la obstinación para Dios está al mismo nivel que la idolatría. Tremendo. ¿Cuánto cabeza dura hay acá? No quieren levantar la mano, ¿no? ¿Viste? No, sí, la Biblia dice eso, pero sí, hay que ver la situación y vos no sabés lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando. Y bueno, yo me acomodo más o menos y como que la piloteamos, la manejamos, pero Dios, ¿qué dice? No es tan importante la situación que nosotros estamos viviendo, sino la obediencia en esa situación. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, yo lo que creo que lo que mira el Señor es el corazón. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque evidentemente, acá está hablando de obstinación y rebelión. O sea, no es que Saúl interpretó algo diferente. Él voluntariamente decidió desobedecer y hacerle caso al pueblo. O sea, sí es verdad que a veces uno interpreta una cosa, otro interpreta la otra, y según su interpretación es como, oye, pero lo hace con un corazón sano, diciendo, sí, yo interpreté eso, la verdad que yo no me di cuenta que decía otra cosa, ¿entendés? En cambio, una persona que decididamente, voluntariamente, se obstina y se rebela, está desobedeciendo la palabra sabiendo, o sea, habiendo entendido lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? A ver, ahí estaba Guillermo, después el Tino. Ah, también, sí, puede ser, exacto. Porque uno no cree la palabra, claro, entonces se obstinan a hacer lo contrario. Además, si el corazón está bien, digamos, si recibe corrección o dirección, se corre a lo que está correcto y lo que el Señor quiere. Claro, se corrige. Exactamente. Ahora fíjense David. Ahí es una historia tremenda, ¿no? Porque después que pasó esto, Dios lo desechó a Saúl, pero seguía siendo rey Saúl. Desechado por Dios, dice que el Espíritu de Jehová se fue de él, o sea, la unción se le fue. Los dones, viste, son irrevocables, no se pierden, pero el Espíritu se va. Se fue el Espíritu, se fue la unción, se fue la cobertura de Dios, Dios lo desechó. Dice en 1 Samuel 16:6. Bueno, yo estoy resumiendo mucho la historia, pero en medio de todo este acontecimiento, Dios le dice a Samuel, anda a escoger otro rey. Dice, pero pará, si Saúl todavía no se murió, Saúl sigue siendo... No, andá y... ¿Viste? Y entonces dice que cuando fue Samuel ahí con otros más, y estaba... el padre que es Isaí, y entonces manda a llamar a los hijos, ¿se acuerdan? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién lo vio? Samuel. Samuel lo vio a Eliab y quedó deslumbrado, ¿viste? Y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, aleluya. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni la facha que tiene, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Y entonces después vemos un poquito más adelante, en el versículo 13, que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David, que era, ¿se acuerdan? Dijo, ¿y no tenés otro hijo? ¿Viste? Le dijo Samuel, ya como diciendo... Y no, dice, tengo a David que está ahí cuidando ovejas, el flaquito, ¿viste?
El que no sirve para nada más que para cuidarla, toca la arpita todo el día, ese no hace nada, toca la arpa, es músico, ¿viste? Era bonito encima, ¿viste? Era de lindo parecer, dice, ¿no? Tocaba la arpita, ¿viste? Muy delicadito, dice, no, ese, ¿qué va a ser rey? Lo comparás con Eliab, que era, viste, forzudo, grande, grandote. Este es el rey, viste, tiene un porte que ya te impactaba la presencia del tipo, pero David no asustaba ni a la oveja que pastoreaba. La cuestión es que cuando lo mandan a buscar, Dios le dice, ahí está, ungilo. Y entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante vino la unción, el Espíritu. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y bueno, y Samuel se fue. ¿Se dan cuenta? Al igual que Saúl, David fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre su vida. Ahora, vamos a ver un poquitito del corazón. Ustedes conocen toda la historia. David, yo lo voy a hacer rápido esto, porque no tenemos mucho tiempo. Después de este acontecimiento, Saúl era atormentado por un espíritu malo, que acaba lo que vos me preguntabas, Antonella. Era atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que Dios le había enviado un espíritu, el Espíritu Santo lo abandonó y un demonio lo atormentaba. ¿Por qué lo atormentaba ese demonio? ¿Por qué piensan ustedes que ese espíritu? Claro. Muy bien. En realidad ahí está el tema, ¿no? No es que para que deje de ser rey, sino porque él seguía ocupando un lugar que no le correspondía. Pero no en lo social, en lo cultural, en lo que tiene que ver con los temas de gobierno, sino en lo espiritual. Él ya no estaba ungido, él no estaba reconocido por Dios para estar como rey, pero el mandato decía que tenía que seguir. Entonces, mientras él estuviera como rey, ese espíritu lo iba a atormentar. No sé cuál era la finalidad, porque no lo dice la Biblia así, que dejase de ser rey o simplemente atormentarlo por estar en un lugar, en una posición que Dios no lo puso. Entonces, a veces cuidado con usurpar lugares donde Dios no nos pone, porque nos puede ir todo lo contrario de lo que nosotros esperamos. La cuestión es que le pasan una receta mágica a Saúl. Y le dicen, ¿por qué no llama a alguien que toque un poco de música para que el espíritu se vaya? ¿Y a quién traen? Ustedes leyeron la historia. Viene David. Ahora ustedes fíjense, David ya había sido ungido rey, estaba lleno del Espíritu Santo. En el mundo espiritual, el rey era David. Pero David, ¿qué hace? Miren su corazón. No se pone en rey, dice, ¿vos qué hacés acá? Usurpando el trono del pueblo de Israel. Acá tengo que estar yo, volá. David no levantó un ejército para sacarlo a Saúl. Él esperó el tiempo de Dios. Que se dieran las cosas, que maduraran las cosas. Y mientras tanto, él, ungido, lleno del Espíritu Santo, ungido como rey, va y se pone a los pies de Saúl a tocarle la arpita para que el demonio se vaya. Y cuando David tocaba el arpa, el demonio lo dejaba y Saúl se recomponía. Y Saúl lo amó a David. Lo amó hasta que Dios empezó a hacer funcionar esa unción y ese gobierno que él tenía sobre el pueblo. Entonces empezó a escuchar a Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Viste que cantaba al pueblo, la gente lo empezó a reconocer, porque la autoridad puesta por Dios en las personas se reconoce, no es impuesta. Saúl estaba imponiendo su gobierno, pero David estaba siendo reconocido como rey. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Sin embargo, cuando empezó a tener celos Saúl de David, el espíritu malo seguía ahí. ¿Viste? Seguía atormentándolo. Y aunque a esa altura ya Saúl lo odiaba a David, no lo podía ni ver, era ¿cómo que se dice? Un mal necesario.
Porque la única forma que se le fuera el espíritu malo era que David tocara el arpa. Y usted lee la historia, es muy gracioso. David va con el arpita, ¿viste? El tipo era, podemos decir, recontra exitoso. Ya tenía todo el pueblo a su favor. Tenía éxito en todas las campañas de guerra. Sin embargo, Saúl está siendo atormentado por un espíritu, tenés que ir a tocar el arpa. Bueno, iba con el arpa. Y se sentaba ahí y Saúl dice que desvariaba. Lo leyeron, ¿no? No sé cómo sería que desvariaba, pero estaría caminando así como, ¿viste? Y David tocaba el arpa y cuando se recomponía Saúl, ¿qué hacía? Con la lanza, ¿viste? ¡Sa! Imagínense la situación, David esquivando las lanzas y tocando el arpa, ¿viste? Es gracioso, ¿no? Pero David, fíjense el corazón de David. Claro. Sí, andaría como un león enjaulado, ¿viste? Como loco, desvariando. David siempre decía, ¿cómo te atreves a tocar a la tierra? Bueno, ahí vamos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando Saúl lo quiere matar, David huye. Y lo buscaba para matarlo Saúl. Porque no soportaba ya más. Pero David tiene la oportunidad de matarlo. Miren, vamos a leerlo en 1 Samuel 24:5. ¿Se acuerdan que Saúl entra a una cueva para cubrirse los pies? ¿Por qué se ríen? Dice eso la Biblia. Y estaba David ahí. Y esto muestra más todavía, en serio, ¿no? Ustedes se ríen, pero muestra más la humillación. Porque era una cueva, un lugar cerrado. Y estaba David ahí escondido en la oscuridad. Y Saúl va a hacer sus necesidades. Entonces tiene que soportar eso David también ahí. Y estaría bastante cerca porque le corta un pedazo de tela de su manto, de su capa. O sea que estaba bastante cerca como para sentir todo lo que se siente, ¿no? Estoy siendo suave hoy, no me pueden decir nada. Lo hombre de guerra que era David también. Porque las cosas que describe la Biblia que él hacía, ya, o sea, porque todo el mundo lo describe a David como que apacentaba las ovejas, sí, pero la Biblia también dice que no, era valiente. Sí, estaba dentro de la cueva, era flor de guerrero, se la aguantaron con los socios y los millones. No es algo que comas a cualquiera. No, exactamente. Pero lo tenían en poco, eso sí. Porque hasta aún la Biblia lo describe, que era de bello parecer y de un aspecto hermoso. O sea, sería, no sé, como Brad Pitt o algo así, una cosa. Bueno, dice el capítulo 24, versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, que cortó, dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Lo vuelvo a repetir. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, ni se enteró Saúl. ¿Se dan cuenta del corazón de David? Teniendo la oportunidad de matarlo, de humillarlo, de levantar a todos sus hombres, que eran bravos los hombres de David. Si David era valiente, los hombres de él, ustedes lean al final, ¿viste? De 2 Samuel, cuando habla de los valientes de David, eran tremendos, eran hombres fieros, poderosos, grandotes, fuertes. Y sin embargo estaban todos contenidos ahí porque David no quería tocarlo a Saúl. ¿Por qué? Porque David no miraba a Saúl, David miraba a Dios. Hermano, no mires a tus enemigos, mirá a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ahí después Lidia también. En eso que hace David es más o menos, podemos compararlo con lo que hace Saúl con el pueblo, porque se dejó influenciar Saúl para llevarse lo mejor del ganado, y acá David podría haberse dejado influenciar por lo Claro, ahí ves, sí. Sin embargo, se mantiene firme. Para David, claro, exactamente. Esta es la diferencia tan grande que tenían Saúl y David. Saúl le hacía caso al pueblo y no a Dios. Y David le hacía caso a Dios y no a
al pueblo. Muy bien el destaque. Ahora, Lidia. No, yo quería hacer comentario que tal vez cuando estaba ungido David ya Dios le había dado esa sabiduría para tener una estrategia, porque él de más lo amaba al rey. Sí, lo amaba. Era que tuvo esa estrategia de después en algún momento, con ese pedacito de ese manto, decir que yo podía verte, claro, tratando de humanamente solucionar, claro. como mostrándole. Ahí, bueno, cuando uno tiene un corazón para Dios, eso es muy bueno también lo que está destacando Lidia. Cuando uno tiene un corazón para Dios, siempre va a tratar de buscar la solución. Aunque sea tu enemigo más fiero que te quiera matar, vos siempre vas a ir a buscar la solución. No vas a ir a crear más conflicto, a vengarte, ¿viste? O a sacar provecho de una situación. Vos no te vas a aprovechar de tu enemigo si se expone de esta manera que se expuso Saúl, como lo hizo David, porque tenemos un corazón para el Señor. Ahora, después de ser instalado como rey, ya pasó mucho tiempo, se hizo amigo de Jonatán, y ya había conquistado todo, habían reconstruido todo, y David está en su casa sentado y se pone a pensar, dice, yo acá sentado en mi casa cómodamente y no tenemos una casa para el Señor. Entonces ahí él quiere construir el templo, que Dios no lo deja, que después lo termina construyendo Salomón. Pero fíjense qué era lo que le preocupaba a él, el Señor le preocupaba. Dice, nosotros ahora estamos bien, ya conquistamos todo, estoy como rey, estoy instalado, tengo mi casa, tengo todo lo que necesito. Y Dios, siempre un corazón para Dios va a pensar en qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios, entre comillas, necesita para manifestarse. Porque Él quería que Dios se manifestara, que su presencia se manifestara. ¿Y qué era lo que necesitaba en ese tiempo? Un templo. Porque ustedes saben que Dios no se manifestaba de la manera que se manifiesta ahora a cada persona, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Siempre David fue un hombre intachable, que no cometió errores, que nunca se equivocó? Como cualquier otra persona, un día, acá en la tarde, él, no fue a la guerra como iban todos los reyes a hacer guerra, o sea, se quedó en la casa, se levantó de la cama y dice, paseaba sobre la terraza de la casa real. Estoy leyendo 2 Samuel 11 del 2 al 5. Las miradas de los chicos me estaban quemando. 2 Samuel 11 del 2 al 5. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Y ustedes saben todo lo que pasó después. O sea, como que David se encegueció con Betsabé. Hizo esta locura. Y no solamente esta locura, sino que para quedarse con ella lo manda a su esposo. Y toda la situación es muy fea, ¿vieron? Que es horrible. Porque pobre el esposo de Betsabé, Urías, estaba entregado a la nación, al rey. Dice, no, yo cómo voy a volver a mi casa, me quedo acá con los soldados de Israel que van a ir a pelear. Y lo manda al frente y lo manda a matar. Directamente lo pone al frente para que lo maten. Para él quedarse con Betsabé. Después, viste que viene el profeta Natán. Y le dice, le da el ejemplo, viste, de la ovejita y que esto que el otro. Y David salta, dice, a ese tipo habría que matarlo, a que asesinás, ¿dónde está? ¿Viste? Ese tipo sos vos, le dice Natán. Porque vos hiciste esto. La cuestión, ¿qué es lo que ustedes rescatan de ahí? A diferencia de Saúl. Yo se los digo porque no tenemos tiempo. Saúl desobedeció voluntariamente por hacerle caso al pueblo. En cambio, David se encegueció, no veía, un poco como decíamos recién de lo que decía Fernanda, y no que interpretó otra cosa, sino que se encegueció a tal punto que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. No es para justificarlo a David y decir, es el héroe, no, pecó, y de hecho Dios lo castiga
y su hijo muere. La consecuencia del pecado fue pagada. Pero la cuestión es que, ¿por qué Dios no lo saca del reinado? ¿Por qué Dios le dijo a través de Natán, no morirás, pero va a morir tu hijo? Y siguió siendo el rey, y fue el rey más importante de Israel. Y el rey del cual Dios va a levantar al Salvador, que es Jesucristo. Isaías 55, que Dios va a levantar, dice, un brote del tronco de Isaí. ¿Quién me levantó la mano por allá? No, ya está. Desistí. Ahora, cuando Natán le dijo a David, 2 Samuel 12, del 13 al 15, le dijo David a Natán 3 palabras: pequé contra Jehová. Lo reconoció. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, como Dios te perdonó, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Entre paréntesis, qué ministerio, ¿no? El de Natán también, tenés que dar estas noticias, ¿no? No, ¿qué me decís? ¿Viste? Yo vengo a buscar palabra de Dios. Bueno, palabra de Dios, esa. Ahora, ustedes fíjense lo que es el corazón para Dios. Que cuando aún te encegueces y pecás, después, aunque lo lamentás, te arrepentís, Dios te perdona, y aunque pagues las consecuencias de tu pecado, tu corazón va a estar siempre para Dios. Terminamos leyendo el Salmo 51. Ustedes saben que este salmo, David lo escribe después de reconocer su pecado con Betsabé. Y si ustedes dudan de lo que estoy diciendo, por lo menos en mi Biblia dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, cuando viene Natán y le dice que él se equivocó, él cae en un arrepentimiento, él se le abren los ojos y se da cuenta que pecó contra Dios, no pecó contra Urías, no pecó contra el gobierno, no pecó contra el pueblo, no pecó contra Betsabé, pecó contra Dios, y él lo reconoce. Y en el Salmo 51, fíjense lo que dice, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido porque se le murió el hijo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque el espíritu le fue quitado a Saúl y David lo sabía. Y él no quería que eso le pasara a él. Dice el versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. A diferencia de Saúl, ¿qué ofrecía Saúl? Sacrificio. David dice, no, sacrificio no, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahí está la clave. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero ¿qué es lo que le dijo Samuel a Saúl? ¿En qué se complace Jehová?
en los sacrificios, en los holocaustos, o en que se le obedezca y se le preste atención. David lo dice, no tanto sacrificio, sino un espíritu quebrantado, un corazón humillado y contrito, no va a despreciar el Señor. Hermanos, creo que el Señor nos habla a través de la palabra y nos lleva a que nosotros podamos reconocer, como David reconoció, nuestras rebeliones. Acá tenemos dos caminos: ser como Saúl, obstinado, cabeza dura, que no reconoce, que explica, ¿viste? El que no reconoce, el obstinado, siempre te explica, ¿viste? Y no, pero lo hice por esto, por el otro, porque acá, porque allá, porque yo pensé que era lo mejor, y acá están los mejores animales, cogimos, porque es para el culto, para la alabanza, para el sacrificio. Siempre explica. David, cuando Natán lo confronta y se da cuenta de lo que había hecho, él no argumenta, no se defiende, no explica, simplemente dice 3 palabras. Reconoce que pecó contra Dios. Qué bueno sería que todos nosotros también nos llevemos a ese estado, ¿no? Delante de Dios. Esto no es... Quizás nadie ni siquiera nos vea. No va a ser tan público como lo de David y de Saúl, pero Dios ve el corazón. Sí, Guillermo. Sí. Y bueno, claro. Lo que pasa es que, claro, en lo oculto uno se mantiene ahí, ¿viste? Pero cuando sale a la luz se da cuenta, ¿viste? Dice, ¿qué hice? Por eso está bien esto, ¿no? Que dice Guillermo, si estás haciendo algo en lo oculto, va a salir a la luz, porque es bíblico, ¿no? La palabra lo dice, que todo lo oculto va a salir a la luz. Vos lo podés mantener, lo podés tapar, pero en algún momento va a salir a la luz. Por eso es mejor ahora. Un espíritu contrito, humillado, ahora, no después. No esperemos a ser expuestos por la palabra de Dios o a ser expuestos por la situación que estamos viviendo. Sí, Fer. No, exacto. No nos damos cuenta, ¿no? Porque creo que ahí entramos todos, ¿no? Sí. Justamente eso, ¿no? Que decíamos hoy, el Señor envía su palabra. Y Él envía la palabra para despertarnos, para abrirnos los ojos, para no seguir en la oscuridad, tapando, ocultando, mintiendo, engañando, sino que realmente salga a la luz. Es preferible que salga a la luz en la presencia del Señor y no en presencia de todo el pueblo. Aunque Dios tiene misericordia, ¿no? Y después nos perdona, porque como le dijo a David, he remitido tu pecado. Y Dios lo perdonó, las consecuencias están. Sí, Lidia. Claro, exacto. Sí. Porque ahí se... Sí, exacto, exacto. Yo creo que esto es para eso, ¿no? Para mirarnos el corazón nosotros. Claro, exacto. Lo que pasa es que somos a veces muy prontos para juzgar a los demás y a veces no para juzgarnos a nosotros mismos o ver realmente nuestra situación delante de Dios. He conocido muchas situaciones así, ¿no? Donde hermanos que han estado con el dedo acusador a alguien que pecó, viste, que se equivocó, como David, que metió la pata, y después
sale expuesto con algo peor, ¿viste? El otro. Entonces, tengamos este corazón contrito y humillado y reconozcamos, ¿viste? La palabra dice, acordate de dónde te sacó el Señor. No nos montemos el caballo de la justicia y querramos ser los héroes de las películas denunciando, de la película denunciando a alguien que se equivocó. Aunque sea Saúl, ¿viste David lo que hizo? Mientras fue rey, David se sujetó. Aunque ya no estaba ungido, aunque ya no tenía el Espíritu, aunque ya no estaba avalado por Dios, pero David se sujetó. Seamos así, tengamos ese corazón. Dios le dice a través de Samuel a Saúl, Dios ya ha levantado a alguien conforme a su corazón. Yo quiero ser conforme al corazón de Dios. ¿Vos? ¿También? ¿Qué les parece si oramos por esto? ¿Sí? Oremos. Si deseas, ponete de pie y oremos al Señor. Amado Dios, queremos orar como oraba David, reconociendo. Qué difícil es a veces reconocer, Señor. Por eso, si estamos ciegos, abrí nuestros ojos para que podamos ver cuál es nuestra verdadera condición delante tuya. David reconoció su pecado, su maldad, sus rebeliones. Reconoció que el pecado estaba siempre ahí delante de él. Señor, te rogamos en esta noche, aquí estamos tus hijos, tu pueblo, pidiéndote, Señor, que nos des un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto, Señor, a arrepentirse, a cambiar, a no seguir en la obstinación del pecado, en la obstinación sabiendo que estamos haciendo mal y seguimos haciendo mal, sabiendo que estamos desobedeciendo tu palabra y seguimos desobedeciendo tu palabra. Que esta noche, Señor, esta palabra se convierta en esa palabra profética que trajo Samuel a Saúl, esa palabra profética que trajo Natán a David. Pero que ninguno de nosotros respondamos como Saúl, justificándonos, argumentando, explicando, sino que reconozcamos como David: he pecado contra ti, Señor. Perdóname. No justifiquemos nada. Señor, que no justifiquemos nada, sino que nos humillemos. Y si vamos a abrir la boca para algo, sea para pedirte perdón y no para defendernos o para justificar nuestras acciones. Señor, si hay algo en lo que estamos desobedeciendo y no estamos cumpliendo con tu palabra, si hay algo que estamos ocultando en nuestro corazón, si hay algo que estamos tapando y, Señor, todavía no salió a la luz, pero sabemos que estamos haciendo mal, que en esta noche, Señor, delante de tu presencia, Señor, reconozcamos que hemos pecado contra ti. Y eso sea expuesto y sacado a la luz y arrancado de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, purifícanos, límpianos, haznos conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Y, Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Señor, oramos como David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Vuelve, Señor, el gozo de tu salvación a mi vida. Que pueda experimentar ese mismo gozo que sentí cuando me salvaste, cuando me rescataste. Ese día que hice esa decisión, que hice esa oración, abriendo mi corazón y entregándome a ti, Señor, y vos me llenaste, me liberaste, me sanaste, Señor. Que ese mismo gozo vuelva hoy a nuestras vidas. Que ese mismo gozo llene nuestros corazones, Señor, llene nuestras mentes, porque hemos reconocido nuestras rebeliones, hemos reconocido nuestro pecado, hemos hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos. Y no queremos, Señor, dejarte mal o dar mal testimonio de ti. Por eso nos humillamos, Señor, en esta noche. Nos humillamos delante de ti. Quebrantamos nuestro espíritu delante de tu presencia.
Señor, y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Lávanos y límpianos, purifícanos, para que seamos limpios, para que seamos santos como tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Un momento en tu presencia. Líbrame, Dios, de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Un minuto nada más. Queremos de ti, Señor, de tu presencia. Por un destello de